de la termodinámica. Ustedes saben, una de las características de cualquier materia o que usted tome, ya sea física, química, matemática, es que usted quiere un lenguaje nuevo de... ¿Se ve la presentación? Sí. Okay, usted quiere un lenguaje nuevo y unas definiciones nuevas acorde a la materia que está estudiando. Entonces, por eso es importante ver que lo que, cuando hablamos de termodinámica, qué es lo que es. Entonces, básicamente es una rama de la física, ciencia física, que estudia la energía y sus transformaciones. Lo se llama termo, tiene que ver calor, energía, y dinámica, tiene que ver con el movimiento. O sea, básicamente de eso se carga ya la termodinámica, de estudiar toda la transformación de energía. Y veremos en el sistema, en el proceso, que hay varios tipos de energía, como ya te han visto en física, energía cinética, potencial, térmica, química, etcétera, que es lo que vamos a ver y qué leyes rigen eh, dicho movimiento de energía. Entonces, básicamente, tiene su fundamento en la observación de la naturaleza. Eso es lo más importante. Y yo creo que uno de los más interesantes de la dinámica, ya que todo se basa en la observación. Y por eso es fácil tú aprender de los conceptos y verlo, porque es algo del día a día. Por ejemplo, algo tan sencillo como las calorías que usted consume en el cuerpo humano para alimentarse, lo que se denomina lo que están en fitness, lo que hacen sus ejercicios. Ustedes han escuchado hablar del metabolismo básico o el metabolismo base, que básicamente es la energía que consume tu cuerpo para mantenerse vivo. Y eso es un fenómeno termodinámico. Y cuando usted come y esa comida, cuando usted lee las calorías, calorías es energía. Básicamente de eso se trata, de cuando tú comes, de comer, de calorías, cuando tú sudas, básicamente es un proceso de refrigeración que el organismo tiene para reducir la temperatura del cuerpo. O cuando usted tiene frío, que el cuerpo empieza a temblar. Básicamente esos temblores tienen que ver con un proceso también termodinámico o dinámico, que empieza a temblar sencillamente para generar fricción en su cuerpo y generar calor. Entonces, esto debe ver cómo desde el punto de vista del cuerpo humano, ya la termodinámica tiene una, una función o una importancia fundamental. Todo, o sea, el cuerpo humano es una máquina termodinámica. Básicamente, el rocío que usted ve en la mañana con esa condensación del vapor de agua que ve en un vaso, o cuando usted ve un vaso frío y ve que se condensa el agua alrededor, básicamente es una condensación, es un proceso termodinámico. Y en fin, todo lo que tiene de alguna manera vida y tiene movimiento, de alguna manera está relacionado con la ciencia de la termodinámica. Entonces, por eso que se comenta que no solamente tiene que ver con energía, sino también con fenómenos físicos, químicos y ciencia biológica. Por eso es una materia muy fundamental y que va a tener una aplicación muy completa y o sea, después que ya lo vean, van a ver que todo lo que ustedes hacen, ya sea industrial, mecánico, eléctrico, electrónico, tiene que ver con termodinámica. Entonces hay dos ramas. Primero la termodinámica clásica, que es aquella que estudia la termodinámica desde el punto de vista macroscópico o digamos, el punto de vista amplio, que básicamente se une también con lo que es la mecánica de fluido, la transferencia de calor, el electromagnetismo. Es la termodinámica que vemos en el día a día desde el punto de vista de la ingeniería, de ciencia aplicada. Termodinámica clásica es termodinámica aplicada. Y tenemos ya a nivel microscópico, que se lo domina la termodinámica estadística, esa no la vamos a ver acá, pero ya se ve a nivel de modelo atómico, la termodinámica, a nivel del átomo, a nivel de física cuántica, a nivel, digamos, de una forma científica, que ya eso excede o no está, digamos, dentro del alcance de la clase de hoy. Y cuando tenemos, digamos, el concepto, ¿quién me comparte el concepto de ingeniería? Ustedes que están estudiando ingeniería, ¿qué es lo que es la ingeniería desde su punto de vista?
Sí, dale, María. Por ingeniería, profesor, yo entiendo que es la ciencia aplicada, dicho de una manera muy concisa. Ok, ¿para qué aplicamos la ciencia? Para poder resolver distintos problemas. Excelente. ¿Alguien más? Que vaya hablando, no sé si estamos en conexión, si tenemos buena línea, pero quien quiera puede abrir la cámara para irnos conociendo y si tienen buena red, si no, el que hable y participe, y así vamos, bueno, voy conociendo a los estudiantes. Bien, entonces cuando hablamos de ingeniería termodinámica, básicamente, como ustedes ven, trata del estudio de la ciencia termodinámica para buscar problemas relacionados a la utilización de la energía. Y aquí vemos la definición de ingeniería, básicamente, que es la profesión, se aplican racionalmente los conocimientos de matemáticas, ciencias naturales, adquirido primero por el estudio para el desarrollo de soluciones que sean de beneficio para la humanidad. Básicamente, nosotros como ingenieros, básicamente trabajamos en buscar soluciones a los distintos problemas que queremos resolver. Entonces, ya entrando un poco ya a lo que son los conceptos fundamentales, la termodinámica, algo muy importante y que tiene un concepto sistémico. Y como todo tema, elemento sistémico, tú tienes que entender cuáles son las partes que lo componen. Entonces, básicamente, ustedes ven tres conceptos fundamentales y en cada problema de termodinámica que usted realice que usted desarrolle o que esté moviendo, se van a ver siempre tres o cuatro elementos que tiene que tener en cuenta. Primero, ¿cuál es el sistema? El sistema es lo que usted está evaluando, la sustancia o fluido que usted está evaluando y que quiere evaluar lo que es la transformación de la energía de ese sistema. Eso está limitado por una frontera que básicamente es el evento del elemento de estudio, lo que limita el elemento de estudio. Tenemos el medio externo o entorno. El medio externo es lo que interactúa con lo que es la frontera. Y el universo ya es todo aquello que está fuera de la frontera y que no tiene ninguna incidencia en el análisis. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, imaginémonos ya en un ejemplo, digamos, práctico, el vaso de agua, el sistema es el agua que está dentro del vaso, que yo quiero evaluar cómo se comporta. La frontera viene siendo la pared de ese vaso de agua. El medio externo, bueno, es lo que lo rodea y que interactúa con el sistema. Y el universo está ya más allá de lo que el estudio implica. Pero también podemos ver, imagínense un problema que nosotros queramos evaluar, cómo se desempeña el comportamiento humano dentro de un aula de clases. Entonces, el sistema es el humano, el comportamiento, el grupo de personas que está dentro del aula. Las fronteras son las paredes, el medio externo, bueno, serían las áreas que están cerca de esa aula que pudiesen afectar y después de ahí el resto, digamos, ya de la universidad sería el universo que realmente no tiene una acción directa con el estudio. Entonces, mira que hay algunas definiciones. El sistema, cualquier conjunto de materia que está dividida por una frontera para fines, digamos, de delimitar con el entorno donde se interactúa. Luego tenemos el medios alrededor interno. Son todas las materias que interactúan con el sistema y donde hay una diferencia o intercambio de energía. Y ya tenemos la frontera. Básicamente es el límite, ya sea físico o imaginario, pero normalmente un sistema físico donde se limita el sistema. Entonces hay varias fronteras. Primero tenemos la frontera rígida, es cuando esa frontera no hay un cambio de volumen en el sistema,
Imagínense un tanque tapado, el tanque sólido, básicamente el volumen que está dentro de ese tanque, de la sustancia, se va a mantener constante porque las paredes no se deforman. Pero también cuando el intercambio de calor, cuando hay un intercambio de calor entre la frontera y el sistema, o sea que la frontera permea calor o energía, se domina con una frontera diatérmica. Y cuando la frontera es impermeable al flujo de calor, o sea, algo que está 100% aislado, se domina que es adiabático. Adiabático significa cero transferencia de calor. Entonces acá vemos la diferencia de los tipos de sistemas. Básicamente, desde el punto de vista de transferencia de masa y energía, se domina cerrado, abierto o aislado. Entonces, un sistema abierto, bueno, miren acá donde lo tienen, un sistema abierto es aquel el que hay una transferencia de masa y de energía. Por ejemplo, si yo tengo ese vaso de agua, imagínense con una olla, yo la pongo en una estufa en que empieza a tomar temperatura y evaporarse. ¿Quién me comenta qué sucede con el vaso de agua? Sí, Yanuel. Se vaporiza, maestro. Y vaporiza, y con el volumen que está en el vaso, ¿qué sucede? Se va desgastando. Pues básicamente eso es un sistema abierto. Básicamente un sistema abierto, tengo transferencia de calor y tengo transferencia de masa. Normalmente cuando ustedes ponen un agua a calentar, una olla, la ponen a calentar ahí en la estufa, ustedes ven que el agua, ¿qué le pasa al agua cuando empieza a evaporarse? El agua que está en el caldero. Se disminuye, maestro. Se disminuye, exacto, se disminuye porque básicamente ese vapor de agua se transfiere al ambiente. Ustedes están transfiriendo el agua al ambiente, entonces hay un intercambio de masa entre el vaso, el sistema hacia el ambiente. Por eso también un sistema abierto. Entonces, si usted le pone una tapa a esa olla, se va a seguir calentando el agua, pero no va a dejar que salga. Entonces, eso es lo que se denomina un sistema cerrado. Sistema cerrado es aquel que yo tengo transferencia de energía, o sea, puedo calentarla, puedo subir la presión, puedo bajar la presión, puedo calentarla, pero no hay una transferencia de masa. Y tengo el sistema aislado. El sistema aislado es aquel que no hay ni transferencia de calor, ni hay transferencia de masa hacia los alrededores. Los sistemas aislados es un sistema muchas veces ideal o cuando hablamos de pérdida, pero en la realidad no hay un sistema completamente aislado. De hecho, imagínese una nevera de hielo. Si usted la pone en el ambiente, se derrite, ¿cierto? O sea, usted pone un cubo de hielo en el ambiente y se va a derretir a los 5 minutos. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo ese hielo en una neverita? De una nevera de esa Iglo, de la que se utiliza para almacenar hielo. ¿Qué sucede con ese bloque de hielo? Se conserva, maestro. Pero ¿hasta qué punto? ¿Qué tanto? Cuando habla de conservación, ¿qué tiempo dura para...? Puede durar, dependiendo del material, puede durar... Dependiendo del material. Hasta días. O sea, por ejemplo, dura 3 días, pero en algún momento tú ves que se derrite, ¿cierto? Exactamente. Entonces, básicamente eso sucede porque, aunque está aislado, tú no tienes un aislamiento perfecto. Cuando estamos hablando de sistema aislado termodinámica, estamos asumiendo, considerando con un aislamiento perfecto. O sea, que usted pusiera ese cubo de hielo y durara todo el tiempo hacia el infinito o hacia la eternidad y nunca se derritiera. ¿Por qué? Porque no hay un intercambio entre el ambiente y los alrededores desde el punto de vista de flujo de calor. Entonces, por eso se denomina un sistema aislado. Entonces, acá vemos sistema adiabático. Entonces, aquí vemos ya la definición: sistema cerrado, no hay transferencia de masa entre el sistema y los alrededores, pero sí hay un sistema de energía. El sistema abierto de transferencia de materia y energía entre el sistema y los alrededores. Y aislado, no hay ninguna interacción entre la forma de energía
entre el sistema y los alrededores. Entonces, cada vez que usted realice un ejercicio de termodinámica, lo primero que usted tiene que definir, primero, bueno, estoy hablando y vamos a ver ahí los procesos. Cuando entremos en el proceso, bueno, ¿qué proceso? Primero es un sistema. ¿Qué proceso compone el sistema? Y después, ese sistema que estoy evaluando, ¿es un sistema abierto o un sistema cerrado? ¿Cuáles son las fronteras que lo limitan? ¿Cuáles son las fronteras que lo limitan? ¿Hay transferencia de calor? Entonces, todas esas preguntas siempre hay que hacérselo en cada problema que usted realice. Alguien hizo una pregunta acá, pero no la escuché, si la pueden hacer. ¿Sí? Bueno, no. Sí, no, no, de hecho, y la temperatura es muy buena, es un fenómeno y eso básicamente, y para que vean, a temperatura criogénica, yo trabajo en una central de AES que tiene una terminal de gas natural líquido, donde para hacerse líquido se tiene que llevar el gas a presión atmosférica a menos 162 grados centígrados, que se denomina temperatura criogénica. ¿Qué es lo que pasa con el hielo? Básicamente, cuando está muy frío, y ahí viene lo que se llama quemadura fría, lo que hace es que la piel se contrae a tal manera, por la contracción de la piel, que se origina una quemadura. Por eso hay quemadura de hielo. Empieza primero como dolor de hielo, pero dependiendo de qué tan baja sea la temperatura en el tiempo, eso se puede convertir en una quemadura. Entonces hay quemaduras que se denominan quemaduras criogénicas. Y eso básicamente son alarmas también neuronales. El dolor básicamente es una respuesta del cerebro neurológica, donde cuando algún parámetro está fuera de control, el mismo cerebro, el sistema autónomo del ser humano, activa esas señales de acción que lo reflejen dolor para que tú te quites o elimines esa estimulación que tiene. Por ejemplo, tú ves que el ser humano, cuando tiene frío, tú tiemblas solo. O sea, tú no eres que tú no eres que origina el movimiento conscientemente. El mismo cuerpo automáticamente empieza en un estado de vibraciones, básicamente para tratar de generar calor. El sudor, tú no eres que generas el sudor. El cuerpo, cuando siente que se está incrementando la temperatura, entonces activa lo que son las glándulas sudoríparas, y con todo el agua que tú tienes en el cuerpo, que son casi el 60% de tu cuerpo es agua, ya empieza a drenar para hacer un intercambio de calor. Y básicamente el dolor es una respuesta dolor. Por eso la anestesia, ¿qué es lo que hace una anestesia? Es eliminar la conexión neurológica de ese punto o esa zona, y el cerebro inactiva esa alarma. Una anestesia no es más que una inactivación del cerebro, y por eso es tan delicado cuando ponen anestesia a un paciente o algo, porque básicamente lo que hace es que te duerme esa zona del cerebro y bypassea el síntoma de dolor. O sea que al final el dolor es una respuesta de protección que tiene el cuerpo, y por eso con el hielo es tan por eso con el hielo tienes ese dolor o ese frío. Entonces vamos a entrar al proceso, y aquí vamos a una definición importante. Básicamente un proceso es una interacción entre el sistema y sus alrededores que origina un cambio de estado del sistema. Y aquí es importante ya la primera definición que estamos entrando, lo que es la definición de estado, que muchas veces se confunde con la fase. Cuando estamos hablando de termodinámica, el estado no es que si es líquido, sólido, gaseoso. Incluso es algo que ya en primaria tienen que revisarlo, porque muchas veces le llaman los 3 estados de la materia:
se llaman las tres fases de la materia realmente, y más desde el punto de vista termodinámico. Entonces, un estado no es más que un conjunto de propiedades y vamos a ver cuáles son las propiedades, que son presión, temperatura, volumen específico, densidad, etcétera. Entonces, viendo esa gráfica aquí, ¿quién me explica? Y por favor, para ir conociéndolo, irme grabando los nombres, se abren la cámara cuando participen. ¿Qué ustedes están viendo ahí? ¿Qué están viendo ahí en esa gráfica? Sí, Marlene. Saludos, maestro. Bueno, en esa gráfica, nosotros, por lo visto, estoy bien observando, es un proceso termodinámico en el que una bomba genera una fuerza que empuja un pistón, que ese pistón toma la energía producida por una caldera y hace como si fuera un ciclo, pero por parte de la bomba al pistón y después a la caldera. Está viendo los distintos procesos, ahí lo único que el proceso empieza al revés. Ah, ok. Esa es la caldera. ¿Quién la comenta? La otra persona que no sea Ricardo. Maestro, buenas noches. Lo que se puede, en la imagen lo que vemos, que hay una caldera que por medio del vapor hay un movimiento horizontal de un pistón y encerrado entre el pistón y la camisa tenemos el vapor. Y esa fuerza que aplica el vapor crea el movimiento en el pistón y dicho movimiento se traslada a lo que es esa polea y ese eje que tenemos que conecta el pistón con la polea. Excelente. Básicamente, y ese es el funcionamiento incluso de cualquier planta eléctrica y de hecho hasta de un motor de combustión interna con sus diferencias. Pero básicamente, y aquí vemos ya la termodinámica plena en acción y lo que vamos a estar viendo en todo el curso, de cómo la energía primero, ahí vemos ahí al menos 7 transferencias de energía o 7 transformaciones de energía, que es lo que vamos a estar viendo. Primero tenemos un combustible, que en este caso ponte que es carbón, gas natural, lo que sea, que produce una explosión o una combustión. Para tú hacer combustión en un proceso, tú necesitas, y lo vieron en química 2 o en física, ¿qué tú necesitas para hacer una combustión? Calor y qué más. Combustible, maestro. Tiene combustible y el oxígeno. Oxígeno. ¿Vale? Cuando tú unes esos 3 elementos, produce, eso origina calor. El incendio origina calor. Esa combustión, básicamente un desprendimiento de calor, y ustedes van a ver luego que los combustibles tienen una propiedad que se denomina capacidad calorífica, que es la cantidad de calor que depende del combustible cuando combustiona. Entonces eso, básicamente ese calor que adquiere alta temperatura, yo tengo una caldera no es más que una transferencia, un equipo de transferencia de calor, donde todo ese calor de la combustión lo transfiero al agua. Y el agua, cuando adquiere a esa presión y a esa temperatura, cierta cantidad, que luego lo vamos a ver cuando entremos en las propiedades de la sustancia pura, como hay cambios de fases, como se denomina, de acuerdo a la presión y la temperatura, y esa agua que tengo ahí se convierte en vapor. Ya tuviste que transferimos primero de energía química del combustible, la convertimos a calor. Ahí hay una transferencia o una conversión de energía. Pero ese calor que yo transfiero al agua, la convierto ya a energía térmica. Y básicamente la convierto a entalpía. La entalpía es la energía que tiene el agua o el vapor que es capaz de producir trabajo. Por eso ustedes ven cuando, como pusiéramos el ejemplo de ahorita, una olla de agua que empieza a hervir, ¿cómo sale el agua de la olla? O sea, ¿qué le empuja?
El mismo vapor, maestro. El vapor, pero es porque el vapor tiene El esa calor. energía que se denomina entalpía y empieza entonces él mismo tiene capacidad ya de moverse, aparte de un cambio de densidad, ya esa energía hace que se mueva ese vapor, por eso lo se denomina entalpía y por eso tiene capacidad de hacer trabajo. Aquí tú ves entonces donde ya ese pistón, ¿qué tipo de frontera ven ahí? ¿Una frontera rígida, una frontera flexible? Y es un sistema abierto, un sistema cerrado, ese pistón con... Sí, o sabéis. Buenas noches, maestro. Es un sistema cerrado. Un sistema cerrado, con una frontera móvil. Exactamente. Exacto, móvil. Entonces que ustedes ven como el pistón, entonces ya estoy cambiando de entalpía, que es la energía que tiene el vapor, la estoy cambiando a una energía de traslación. Ahí tengo ya energía cinética, porque el pistón se está moviendo, producto de esa energía. Ya ustedes ven otra transformación de energía, de energía cinética, de energía entalpía del vapor, a una energía de movimiento, que básicamente energía cinética. Pero esa energía cinética está conectada a una polea que tiene un radio, produce lo que es un torque. Y ese torque, como explicó, yo creo que fue Ricardo, si mal no recuerdo, ese torque produce energía mecánica de rotación, que está conectado a un generador electromagnético, y a los eléctricos aquí conocen muy bien cómo funciona un generador. Cuando aplico esa rotación en el campo electromagnético, empiezo entonces a producir energía eléctrica. O sea, ahí, en ese proceso, nosotros vimos ya lo que es cualquier ciclo termodinámico de lo que hay acá en el país, ya de una manera, digamos, bien sumaria, pero así funciona una planta eléctrica en el país. Ese es el mismo proceso de una central energética en el país, o cómo funcionaban específicamente una locomotora. Por ejemplo, si eso estuviera conectado a una rueda y no tuviera un generador, eso estuviera girando y eso es una locomotora. En este caso estamos produciendo energía eléctrica. Entonces, cuando vemos los procesos, después que entendemos que es un sistema, cuáles son las fronteras, nos preguntamos cuáles son los procesos que se tienen. Y los procesos en termodinámica se denominan por la propiedad que se mantiene constante cuando lo estoy evaluando. Y nosotros vamos a tener 7 propiedades básicamente que vamos a estar evaluando siempre. Nosotros vamos a estar evaluando siempre cualquier proceso que estemos viendo, vamos a estudiar cómo varían las propiedades. Esa es la función de la termodinámica, ver o identificar en el problema qué propiedad fue que varió, y si varió alguna propiedad de esa fue que existió un proceso. Y si existió un proceso, al menos una de ellas debió haber quedado constante. Básicamente esa es la lógica. Entonces tenemos, por ejemplo, proceso isobárico. Isobárico, bar viene de presión, iso viene igual, presión constante. Proceso isotérmico, temperatura constante. Isométrico o isócoro, volumen constante. Politrópico, que es PV a la N, eso lo vamos a ver luego. Proceso politrópico, si ustedes fijan, ya hay una relación de variación, pero que se mantiene constante, y el coeficiente N es un coeficiente politrópico, que es el que mantiene esa relación. Tenemos isentrópico, entropía constante, isoentálpico, entalpía constante, y un proceso adiabático donde la cantidad de calor de transferencia es igual a 0. Entonces aquí vemos gráficamente, siempre nosotros tenemos que ver en termodinámica, siempre vamos a estar trabajando con gráfica, y es importante que cuando usted está haciendo sus ejercicios de termodinámica, identifique el proceso, identifica la propiedad, usted pueda graficarlo y ver cómo varió la propiedad en el diagrama. Y eso también, cuando le tenemos un examen o un ejercicio, me dice a mí si usted realmente está consciente de la variación o el proceso que usted está evaluando. Entonces, por ejemplo, ven isobárico. Normalmente las gráficas termodinámicas tú relacionas 2 propiedades. En este caso, por ejemplo, presión con volumen. Son esas 2 que ustedes están viendo. En la parte de arriba, por ejemplo, ven isobárico, donde ven la presión constante, tengo el estado 1, y luego va a la 2, y vienen acá el proceso isotérmico, digo isobárico,
Si hay volumen constante, mire cómo se mantuvo el volumen constante de 1 a 2. Isotérmico, miren cómo se ve isotérmico. Aquí la presión y el volumen varían. Aquí politrópico, cuando PV a la N es una constante. Ustedes ven, digamos, cómo se grafica. Normalmente tú vas a resolver o también puedes relacionar presión, entalpía, presión, volumen, temperatura, volumen, etcétera. Entonces, con estado termodinámica, y aquí vamos a ver ya el estado termodinámica no es ni físico, ni sólido, ni gaseoso, químico, sólido, líquido y gaseoso. El estado es el conjunto de las propiedades que tiene un sistema. Cuando yo le pregunto cuál es el estado de un sistema, usted me dice, mira, ese sistema está a 3 bar y 50 grados Celsius, está a 4 bar o 5 grados y 20 grados Celsius, o tiene un volumen específico X y está a tal temperatura. Es un estado, el conjunto de propiedades que definen un sistema, por la cual está compuesto un sistema. Y aquí veremos ya lo que son las masas, la fase, que ya es la condición física homogénea con propiedades intensivas uniformes en la que se encuentra un sistema. Ahí lo que tenemos es el famoso líquido, sólido, vapor o plasma. Son básicamente 4 estados de la materia. Ustedes saben que el plasma es un proceso también de vapor o de gas, pero que ya es capaz de conducir la electricidad. Y vemos acá ya, básicamente eso es fase. Cuando le hablan de fase es líquido, sólido o gaseoso. La fase plasma nosotros no la vamos a ver acá, porque ya está incluso fuera de lo que es un proceso termodinámico. Así. Entonces, cuando dijimos que estado termodinámico es el conjunto de propiedades, viene la pregunta, bueno, ¿qué son las propiedades termodinámicas? Hay 2 propiedades termodinámicas, o se dividen en 2, las extensivas y la intensiva. Las extensivas son aquellas en las que tú tienes la masa considerada o dependen de la masa. La intensiva no dependen de la masa o no incluyen la masa dentro de la propiedad. Entonces, vamos a ver cuáles son las principales propiedades. La masa, el volumen, la energía interna total, la entalpía total y la entropía total. Van a ver que en las propiedades extensivas, cuando estén buscando en el libro o en un problema, las propiedades extensivas se escriben, o las siglas se escriben en mayúscula. Donde se escribe en mayúscula tiene la masa incorporada, exceptuando la masa. Y ustedes van a ver por qué depende de dónde sale la extensiva y la intensiva cuando veamos la propiedad intensiva ahora. Miren acá, ya las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa. Y miren cómo la presión y la temperatura, por ejemplo, algo puede estar a una presión o una temperatura X, no depende de la masa que tenga el sistema. Se escriben en minúscula, exceptuando la presión y la temperatura. Si te fijas un poquito al revés, la intensiva, la extensiva, todas se escriben en mayúscula, exceptuando la masa, que se escribe normalmente en minúscula, porque la M mayúscula es el peso molar. Y en las intensivas se escriben en minúscula, exceptuando la presión y la temperatura, que se escriben en mayúscula. Después luego todo es en minúscula. Si ustedes fijan, lo que yo hago es dividirlo entre la masa. Entonces las intensivas tenemos volumen específico, que es el volumen, la propiedad extensiva, dividida entre la masa. La energía interna, que es esta U pequeña, es la energía total, la extensiva entre la masa. La entalpía extensiva entre la masa. O sea, con las intensivas, ustedes se fijan, yo le estoy removiendo el factor de la masa dentro de la ecuación. Normalmente cuando veamos luego lo que es la tabla termodinámica y las tablas, se van a dar cuenta que casi toda la información y todas las propiedades que buscamos de un sistema se buscan en condición de propiedades intensivas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?
No. Bueno, tenemos la trayectoria. Trayectoria no es más que los diferentes procesos en que incurre un sistema para producir un cambio de estado final. Básicamente, cuando nosotros vimos en esta gráfica acá, lo que estamos viendo ahí son la trayectoria. Por ejemplo, el proceso isobárico del estado 1 a 2, esa línea que se está viendo ahí entre 1 y 2, básicamente la trayectoria. Cómo sucede el proceso hasta llegar al estado final. Tengo un estado inicial, aplico un proceso es algo que me cambia una de las propiedades, llego al estado 2 y ahí ustedes ven entonces que esa es la trayectoria de dicho proceso que implementé. Ciclo, básicamente cuando un sistema pasa por una serie de procesos, retorna a su estado inicial. Vamos a ver luego los ciclos termodinámicos, cómo funcionan los ciclos termodinámicos. Aquí vemos uno, básicamente el ciclo de potencia, que lo vamos a ver cuando estemos ya estudiando la primera ley, la segunda ley de la termodinámica. Un ciclo, por ejemplo, tenemos la bomba que eleva la presión con el flujo, se crea un cabezal y genera, digamos, presión en el sistema. Va a una caldera no es más que un sistema que aprovecha el calor. Hay calderas, ustedes han escuchado que hay calderas de gas natural, que hay calderas de carbón, que hay calderas diésel, calderas que utilizan distintos tipos de combustible, aprovechan ese calor, produce vapor, y luego ese vapor que incrementa tanto la temperatura, de una manera significativa, manteniendo la presión constante, y luego va a una turbina. Y una turbina no es más que un equipo que aprovecha esa energía o entalpía del vapor para rotar, producir un trabajo mecánico que luego está conectado a un generador y produce energía eléctrica. Ese vapor, cuando hace trabajo, luego yo lo condenso, lo vuelvo agua. Por eso se llama condensador. Condensar es pasar de estado vapor a estado líquido. Y cuando ya todo ese vapor está en estado líquido, entonces lo bombeo nuevamente. Si ustedes se fijan ahí, volví al estado inicial. Por eso se denomina ciclo de potencia, porque vuelve del estado final al estado inicial y se mantiene volviendo todas las veces. Que nunca es un sistema ideal. Sí, Carlos. Maestro, una pregunta. ¿Y qué yo gano con ese ciclo repetitivo así? O básicamente mantener lo que es la propiedad del sistema. Imagínate, estos sistemas utilizan, por el tema de corrosión, por ejemplo, utilizan agua desmineralizada, agua con cero contenido de lo que son partículas, de lo que son contaminantes, o sea, un agua pura, agua desmineralizada. Imagínate que tú botes toda esa agua cada vez que la utilices en la turbina. Entonces, básicamente por eso se trata de tener esa agua convirtiéndose en vapor, volviendo. Nunca es un sistema completo. Normalmente un sistema en la realidad tiene hasta un 2 y 3% de pérdida que tú tienes que reponerla. Pero la idea es utilizar ese fluido y ponerlo dentro del ciclo nuevamente. Ahora, del condensador, por ejemplo, el condensador que son enfriados con agua de mar. Normalmente esos condensadores utilizan agua de mar y tomo agua de mar desde la costa, condenso el agua y luego la tiro al ambiente. Entonces eso ahí se denomina, por eso se denomina ahí el sistema de enfriamiento abierto. ¿Por qué? Porque yo tomo agua, hace su trabajo de calentamiento y luego la devuelvo al mar. Sí, Merlin, Carlos. Sí, maestro, que por ejemplo, como usted está diciendo del ciclo de potencia y como nos plantea el libro, siempre en la mayoría de veces es ideal. O sea, nosotros optamos que el ciclo desde una perspectiva es ideal para realizarlo. Si nos vamos ya
a la vida real, habitual, como usted mencionó, siempre va a haber pérdida y se va a perder energía en los procesos y nunca o existe una máquina como que tú la desarrolles que sea así, perfecta, como vemos en los libros, que di que, yo entro 150 pascal o kilopascal y lo convierto en una energía tal y eso me devuelve y hace tal cosa. Es siempre así, de manera ideal. Que sea Exacto, ideal. que ahí la parte real se trabaja, digamos, ya con la termodinámica, con la segunda ley, que domina entropía. Y para nosotros hace, digamos, los ejercicios, siempre se compara, bueno, cuál es lo máximo, digamos, teórico que puede lograr, pero ya tú sabes que en la realidad tú tienes pérdida por fricción, tienes pérdida por calentamiento, tienes pérdida por calidad de combustible. Por ejemplo, una caldera tiene normalmente un 80% de eficiencia. Tú aquí modelas y tú la calculas normalmente, o a veces en un sistema ideal, como que todo el combustible transfirió todo el calor a los tubos del agua y que todo ese calor de los tubos de agua se transfirieron al vapor. Pero en la realidad no funciona así. Incluso cuando tú quemas combustible, tú tienes lo que se llama un quemado. Normalmente la combustión no es perfecta, por lo que todo ese calor de combustible no necesariamente se convirtió realmente en combustión. El mismo combustible tiene pérdida. Y cuando tú sumas pérdidas y pérdidas y pérdidas, y vamos a ver luego más adelante, por ejemplo, un ciclo de potencia, la eficiencia es de un máximo ahora mismo con ciclo combinado, anda en un 60%. Y eso de que lo último, un motor de gasolina, que es una máquina térmica, uno de los motores más eficientes, la eficiencia anda en un 30%. O sea que cuando tú ves que un motor te dice que tiene 100 caballos de fuerza en la goma, o sea que ya lo transmitió a la goma, tú realmente estás quemando en combustible casi 300 caballos de fuerza. O sea, casi el triple de lo que tú quemas de lo que tú realmente produces. Porque solamente tiene una eficiencia de un 33% como mucho, un motor de combustión interna gasolina. Sí, Ricardo. Maestro, una pregunta. En este diagrama que usted puso ahí, que estamos observando, quería hacerle una pregunta, que si sucede pérdida por codo en el flujo de líquido en el interior del sistema. No, claro. Todos los cálculos que tú haces, por ejemplo, pues ahí está bien resumido, pero por ejemplo el agua, cuando sale del condensador y llega a la bomba, tú haces tus cálculos hidráulicos, ya eso es parte de la hidráulica, pero todo eso, o sea, entre el condensador y la bomba ya hay un reguero de tubería, distancia, que tú tienes ahí que considerar para calcular las pérdidas por longitud, la pérdida por accesorio, la pérdida por elevación, todo eso te genera un cabezal, que es lo que tiene que vencer la bomba. Entonces todo eso se analiza y se dimensiona la potencia de la bomba, y de los equipos basados también en todo lo que son las consideraciones de hidráulica y mecánica de fluido que tiene el sistema. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de transferencia de calor termodinámica, pero una planta de potencia, cuando tú la diseñas, o sea, es una de las tecnologías que más, en la que más coinciden o concluyen las distintas ramas de la ingeniería. Pero tú haces una planta de esta, por ejemplo, tú tienes que saber de química para el tratamiento de agua, pero tienes que saber también de electricidad, pero tienes que saber de mecánica de fluido, o tienes que tener mecánica de fluido, diseño de máquina, y así sucesivamente. Otra pregunta, maestro. Sí. Vemos que, por ejemplo, yo estoy muy familiarizado con el ciclo de refrigeración, que es básicamente el contrario de esto. Porque, por ejemplo, sale el refrigerante a alta temperatura, alta presión y pasa por el condensador en el primer lugar. Veo que aquí es el contrario. Bueno, y eso lo vamos a ver ahora. Atrás hay básicamente dos ciclos termodinámicos. Está el ciclo de potencia y el ciclo de refrigeración. Y esto lo vas a ver ahora y confluyen. Básicamente el ciclo de refrigeración va a lo inverso. Y al ser inverso, algo interesante, y lo van a ver en la primera ley, cuando el flujo es con la manecilla del reloj, normalmente tú utilizas un sistema o un equipo que produce trabajo.
Por eso una planta eléctrica produce trabajo y produce energía eléctrica. Pero si tú lo vas a hacer inverso de un cuerpo de baja energía, desde el evaporador, y lo quiero subir hacia allá arriba, hacia el condensador, tengo que consumir trabajo. Y eso lo van a ver luego cuando estemos viendo lo que son los ciclos termodinámicos de refrigeración. Y aquí vamos a ver, abajo está indicado. Básicamente es una caldera, esto es lo que se denomina una caldera industrial. Se utiliza mucho en lo que son hospitales, lavandería. La caldera normalmente son equipos de transferencia de calor para producir vapor en el sistema. Básicamente se utiliza para calentar agua o para producir vapor. Hay calderas industriales, hay calderas para generación de electricidad, y básicamente el diseño depende de qué presión y qué temperatura y qué flujo yo quiero manejar de vapor. Y también ya algunas consideraciones, por ejemplo, y luego aumentarla cuando veamos la máquina térmica, una caldera, por ejemplo, ahí calderas pirotubulares. Piro significa fuego, o sea que el fuego va dentro de los tubos, pero tengo acutubulares, que son cuando el agua pasa por los tubos y el fuego está por afuera o dentro de la carcasa. Miren acá otro tipo también de calderita industrial. Miren esto aquí amarillo, eso es el combustible. Miren acá donde hace la combustión, y esto es lo más probable una caldera autotubular, donde está el sistema de combustión. Todo eso está dentro lleno de fuego, y por adentro debe estar ya la tubería. Miren acá donde está la salida de vapor. Por acá ustedes ven estar la salida de vapor, y por aquí debe estar ya por ahí atrás la tubería de entrada de agua, y entonces sale vapor con ese intercambio de calor en el sistema. Esto es lo que se denomina una turbina de alta presión. Básicamente acá ustedes ven, este es el generador eléctrico, y aquí ustedes tienen 3 entradas de vapor, y este es el condensador acá. Básicamente aquí entro vapor. No se ve. ¿Se ve el cursor? Sí, profe. Sí, en cada una de estas entra vapor, y ese vapor con toda esa energía hace fuerza en los álabes. Pasa por aquí. Todo eso son los álabes de la turbina, y todo ese vapor pasa y hace un empuje en lo que es la turbina, produciendo un movimiento mecánico o un torque. Y ese torque, entonces conectado a un generador eléctrico, me produce esa energía eléctrica que nosotros vemos ya en el sistema. Entonces luego miren el condensador. Si ustedes se fijan, mira qué equipo, qué grande es un equipo de esto. Mira acá lo que ya es el condensador, que básicamente entra agua por un lado y sale por el otro ya con más temperatura, y el vapor, mira que como está conectado en la zona de LP con el condensador para condensarlo y volverlo al ciclo hacia la bomba. Entonces, eso que vimos en ese diagramita es esto, que ahí, bueno, y ahí no está la planta entera. Una planta, ustedes cuando tengan la oportunidad de verla, es algo con bien extensiva desde el punto de vista de terreno y de sistemas involucrados. Y aquí lo que estábamos conversando comentaba Ricardo. Miren acá que es al revés, está el ciclo inverso. Miren cómo funciona este ciclo, que es hacia la derecha, y el ciclo inverso de vaporización de refrigeración fluye hacia la izquierda. Entonces tengo el evaporador, donde tengo un compresor y comprime ese gas. Y cuando yo lo comprimo y le sube la temperatura y la presión, luego lo condenso. Y luego va a una válvula de expansión, que lo que hace es una reducción súbita de la presión, y los gases tienen una propiedad que es el coeficiente de Joule-Thomson, tanto el gas como el aire, que cuando tú le reduces súbitamente la presión, se produce un incremento significativo de volumen y una reducción significativa de temperatura. Por eso cuando usted coge ¿qué pasa cuando usted comprime venden una latica que tiene aire comprimido?
¿qué pasa cuando usted le da al aire comprimido? ¿Qué pasa con la lata? Bota presión. La presión. Pero y desde el punto de vista de temperatura, ¿qué hace? Como que se condensa y pone... Se enfría, se enfría. Se condensa. Lo que se condensa es el aire del ambiente, la humedad del ambiente, el vapor de agua del ambiente, que al tocar esa superficie fría, y eso determina temperatura de rocío, que lo vamos a ver luego, al tocar esa temperatura fría se condensa la lata. Y por eso ahí tienes entonces ese enfriamiento. O un tanque de gas. Cuando abres un tanque de gas de eso de gas licuado de petróleo que está a cierta presión y tú lo abres, tú ves que pierde temperatura, se enfría. Entonces lo mismo pasa en un sistema de refrigeración, que yo reduzco la presión significativamente y pierde la temperatura. Entonces viene aquí al evaporador, por este tubito, por esta línea de tubo, pasa el frío, con un ventilador tomo el aire ambiental que está caliente, al pasar por el evaporador, entonces hay un intercambio de calor, donde el aire del ambiente que está relativamente caliente, una temperatura más alta, entonces se enfría, y el evaporador que está frío adquiere esa temperatura y se calienta y se evapora, por eso se denomina evaporador. Y luego vuelve otra vez el ciclo completo. Este ciclo de refrigeración es lo que usted tiene en su aire acondicionado, en su nevera, en cualquier equipo que se produzca una reducción de temperatura del sistema. Normalmente el evaporador y la válvula de expansión están unidas solo. Por ejemplo, cuando usted tiene un aire acondicionado split, de eso que usted pone, donde el condensador está afuera, el compresor está afuera, estos dos componentes, compresor y condensador, es lo que usted pone afuera de la ventana, es un condensador y un compresor, y dentro de su habitación tienes entonces la válvula de expansión y el evaporador, que es el airecito split que tiene. Pero eso ahí aplica. Sí, Ricardo. Maestro, una pregunta. Si en el ciclo de refrigeración yo quisiera invertir el flujo, ¿se puede? Por ejemplo, yo pensando, si yo quiero en invierno que extraer calor al condensador para calentar mi casa, yo podría invertir el flujo. El flujo tú no lo inviertes, tú lo que inviertes, muy buena pregunta, porque así que funciona la bomba de calor. Tú lo que cambias los ductos, o sea, una bomba de calor, tú cambias la interacción del aire, cambia el flujo de aire, más no el flujo de gas. Por ejemplo, si yo quiero utilizar el evaporador para cambiar el aire, básicamente el punto de flujo de aire, yo tiro ese aire frío para la calle y por ducto de aire, entonces le entra el aire caliente del condensador. O sea, cuando el compresor está condensando ese aire caliente que bota, yo busco la manera de devolver ese aire caliente. En vez de tirarlo al ambiente, lo tiro hacia hacia adentro del carro, que es como funciona un vehículo cuando tú lo pones en calefacción. Es lo que hace que ese calor del condensador lo envía de alguna manera y con la ductería necesaria lo envía hacia el vehículo, hacia adentro, y intercambia lo que es el calor del evaporador. Ok. Quiero hacer una pregunta por acá. El flujo es igual. Maestro. Sí, maestro, eso es lo que iba a decir. El mismo vehículo, cuando usted lo cambia de frío a calor, es lo que te manda ya lo que produce el caliente del condensador hacia dentro del vehículo. Exactamente. Entonces, otra cosa, maestro, que te dijo ahorita, cuando veamos el funcionamiento de caldera y de zona de enfriamiento, yo estoy trabajando en un proyecto allá en Energas y he visto parte de los procesos. No sé si ¿tú estás en la expansión de Energas, del ciclo combinado? Ajá. Pero qué bueno. ¿Y de qué lado tú estás
Con Abraham Garrido, o sea, ¿tú estás del lado del cliente o Energas como tal? No, yo estoy como subcontratista, yo estoy con J Fortuna ya y está TCK por parte de... No, pero qué bien, qué bien, qué bien. Yo tengo varios compañeros allá. Bueno, te voy a conocer a Rubén Sánchez, que está allá. Sí, somos muy amigos y pero... Sí, no, pero qué bueno, y qué bueno que tuviste la oportunidad de, ahora en República Dominicana, y eso es importante, República Dominicana estamos en un boom en el área de proyectos técnicos. O sea, ahora mismo se está construyendo, por ejemplo, yo estoy ahora terminando el segundo tanque, pero en el gas está construyendo 2 plantas de generación eléctrica. En Manzanillo hay 3 más. En los próximos 3 años hay más de 5.000 millones de dólares en proyectos de construcción. Y eso yo nunca... Estuve también en el proyecto de allá, en el proyecto de guerra. En el solar. Ajá. No, qué bien, qué bien. No, pero qué bueno que tuvieron la oportunidad de hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiante y salí de la universidad, el primer proyecto que yo pude participar fue unos 10 años o 12 años después de haber terminado la carrera para ver un proyecto de esa envergadura. Ustedes ahora, la mayoría de las personas que están saliendo ahora, incluso allá en el proyecto del ciclo combinado, hay 4 o 5 personas que recién se graduaron y se incluyeron entraron en el proyecto. Tú ves que tú estás estudiando y ya de una vez estás entrando en proyectos. Es una oportunidad bien interesante para todos los profesionales involucrarse, digamos, desde temprano en esa cantidad de proyectos que la verdad son muy, muy, desde el punto de vista de ingeniería, o sea, la ingeniería, digamos, de verdad. En ese proyecto de ese tipo es donde tú realmente ves todo lo que estudiaste en tu carrera. Muchas veces hay materia que tú la das una vez y más nunca la ves. Pero ahí, en ese tipo de proyectos, tú lo ves todo. Y especialmente todo lo que es diseño de máquinas, todo lo que es electricidad. O sea, realmente es una experiencia muy, muy interesante y deseo que ustedes puedan incorporarse a algunos de sus proyectos que la verdad que son muchos. Entonces, mira acá, el ciclo de federación, una nevera, eso es termodinámica pura. El ejemplo, digamos, de una nevera. Miren ahí donde está el producto de aire. Si ustedes fijan, antes la gente, esa parrillita acá del condensador, que es lo que está aquí afuera, no sé si sus abuelas, ya oye, yo recuerdo a mi mamá antes de que se inventaran o compraran secadores, que muchas veces en emergencia ponían ropa ahí a secar en el condensador atrás. Básicamente con el aire caliente o con el gas caliente que fluye ahí, que es una mala práctica, pero básicamente el calor, echando el calor que se desprende del condensador para condensar el gas. Y miren acá, ya el tipo de aire, un aire split, el inverter, mírenlo ahí. En la parte explica lo que usted pone en su habitación, tiene normalmente el evaporador y la válvula de seguridad, la válvula de expansión, y aquí tiene entonces ya el condensador y el compresor que está incluido normalmente afuera. Bueno, y miren acá lo que tú comentaste, donde se utiliza la bomba de calor. Por ejemplo, tengo el condensador y el exhaust. Y aquí tenemos que muchas veces la bomba de calor lo que hacen que esta salida de aire que es caliente por ductería la llevan hacia adentro. Entonces tienen ahí un juego de compuertas. Y si lo quiero llevar al ambiente, bueno, se va al ambiente. Y si quiero aire frío, bueno, aquí está ya el aire frío. Esta es la zona del evaporador y esta es la zona del condensador. Entonces, básicamente, desde el punto de vista de aire, yo manejo ese flujo. Aprovecho el flujo del evaporador cuando quiero frío, o aprovecho el flujo del condensador cuando quiero calor. Y con manejo de ductería de aire, es como yo lo logro. Eso se denomina bombas de calor en un sistema termodinámico. Pero también ya la energía se puede utilizar hasta para eventos, digamos, de esta categoría. Esta es una fábrica de nieve, donde se produce esa cantidad ya de calor de refrigeración.
Y como hemos visto ya, la termodinámica tiene una aplicación completa y me gustaría ahí algunos ejemplos de que ustedes hayan visto dentro de su carrera. Después de todo lo hemos visto, me den ya varios ejemplos de donde más han visto que aplican ya los fenómenos termodinámicos y un ejemplo que hayan tenido al respecto. Maestro, antes de entrar en eso, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál sería la funcionabilidad termodinámica entre un aire convencional, un split y un inverter? Pues mira, un inverter básicamente lo que tiene un aire acondicionado normal. Y muy buena pregunta. Ustedes van a ver que la eficiencia de los aire acondicionados está el famoso EER, que básicamente la cantidad de calor que se desprende o que puede absorber bajo una capacidad instalada. Un aire convencional, por ejemplo, tiene una eficiencia de un ER 12, por ejemplo. Y los más eficientes tienen un ER ahora mismo 24, 22, lo que quiere decir que bajo la misma capacidad, si un de 12.000 BTU, el ER de 24 te va a consumir la mitad que el ER del 12. Ahora, ¿cómo ellos lo logran eso? Básicamente es con una regulación de la velocidad en un compresor de potencia variable y el evaporador, el ventilador tiene potencia variable también. Entonces, basando en eso y ya con una computadora y una tarjeta especializada, ellos varían tanto lo que es la velocidad, lo que es de tanto del evaporador como del compresor y te produce un ahorro de energía significativo. Normalmente un compresor, un convencional, tú lo prendes y te consume la misma energía, pero este varía la velocidad del compresor, por ende varía bajo una misma temperatura y una misma cantidad de calor que tú quieres eliminar, varía lo que es el consumo energético. Por eso la diferencia. Y vamos a hacer un ejercicio interesante. O sea, maestro, que el convencional normal, o sea, no el inverter, llega a un punto de enfriamiento más rápido. ¿Sería? No, porque si tú seteas los dos a la misma temperatura, te va a llegar al mismo tiempo. Lo que el convencional te consume el doble de energía para hacer lo mismo, desde el punto de vista de eficiencia. Yeah. El tema está, digamos, por ejemplo, cuando tú consumes, por ejemplo, quiero poner el cuarto a 22 grados centígrados. No es el mismo funcionamiento que yo necesito para ponerlo a 24 o a 26, pero el compresor normalmente trabaja, digamos, de la misma forma. Ahora, ¿cómo funciona un convencional? Para mantener la temperatura, él apaga y prende el compresor. Apaga y prende el compresor, apaga y prende el compresor, eso es el consumo de energía. Un inverter, que lo que hace, reduce la velocidad y el compresor sigue en operación, pero en un punto más eficiente. Y lo regulo y es una combinación de velocidad variable y ya con la tarjeta también desde el punto de vista de diseño del compresor mucho más eficiente para comprimir y ahí va manejando el consumo energético. Sí, Ulises, Ricardo. Esto. Ok, ¿qué era del compañero? Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, que iba a decir algo que le preguntó Ricardo sobre el tema de que él dice desviar el flujo. Por ejemplo, en refrigeración, en el cuarto frío, se usa algo que es descarche por gas caliente. Lo que se hace es que en vez de pasar el gas condensado a válvula de expansión, lo que hace es que se manda directo hacia el evaporador. Y entonces se descarcha por gas caliente el sistema. Que ese es un ejemplo de que también se pudiera usar ese sistema para calefacción. Los aire acondicionados algunos tienen un sistema de válvula que se puede intercambiar directamente, pero como aquí no necesitamos prácticamente eso, no viene con esa función habilitada. Buenísimo ejemplo. Maestro, con respecto a lo del compañero, que
la diferencia entre de los dos circuitos, sistema inverter convencional, mecánicamente es el mismo. Como explicó el maestro, es el mismo: compresor, condensador, evaporador y expansión o capilar. Es el mismo. Lo que varía y los dispositivos, el inverter trae el sistema de capacitores para disminución de lo que cuando tú llegas a la temperatura deseada, él manda a no apagar el compresor como el convencional, sino a bajar el RPM del motor. O sea, de la velocidad, un variador de velocidad. O sea, el consumo energético sería. Lo que pasa es que en el convencional, cada vez que el motor arranca, te consume una capacidad nominal por arranque del motor. Y por eso, por ende, la factura te llega más cara. Sí. Y aparte de la tecnología ya de los que se llama variadores de velocidad, que es la famosa tarjeta. Básicamente la famosa tarjeta es un variador de velocidad y el compresor viene, digamos, diseñado ya para instalar, digamos, la tarjeta, y ya con eso tú ahorras, digamos, la energía más mecánicamente. Tiene mejor diseño, si es un compresor de tornillo, tiene mejor diseño para consumir o presurizar lo que es el gas a mayor presión, pero que consuma menos energía. En adición ya todo lo que es la parte ya de velocidad variable y todo eso que tiene. ¿Hay que me dar algún otro ejemplo donde aplique ya, después de conocer estos conceptos, donde aplica la termodinámica? Está muy buenos conceptos, y se ve que tenemos gente acá que trabaja, digamos, en el área de refrigeración o trabaja y que lo ha visto ya técnicamente, y básicamente lo que van a ver es ya la teoría o básicamente el fundamento teórico que hay detrás de eso, pero el conocer el equipo y verlo se le va a hacer muy fácil aprender la termodinámica, porque, por ejemplo, cuando tú estás llenando el gas, se necesita llenarlo a esta presión, y porque se monitorea cuál es la presión de suministro del aire acondicionado, que si 90 PSI, que si 100 PSI, cuál es la presión de descarga, porque ahí te dice básicamente el funcionamiento del compresor, y de acuerdo a la presión que tú tienes, cuando lo pasas por la válvula de expansión, a qué presión tengo que tenerla, si a 5 PSI, a 10 PSI, que básicamente ese delta P, que es lo que me produce esa reducción de temperatura y ese enfriamiento del gas en el sistema. Sí, Ricardo. Una pregunta, maestro. Comparando yo ahora rápidamente los dos sistemas, refrigeración y caldera. En la caldera usted tiene el agua sale a una alta temperatura y alta presión, ¿verdad? Sí. Ok, pero para el recirculamiento usted necesita una bomba, ¿verdad? Exacto, que está, sabes que la bomba está ante la caldera, porque la bomba solamente trabaja y realmente quien levanta la presión, es la bomba. La caldera no levanta presión en un sistema abierto. Entonces la bomba está en la línea de succión. En la entrada de la caldera, o sea, antes de la caldera, yo tengo la bomba, la elevo, por ejemplo, a 100 megapascal. Entra la caldera a 100 megapascal y 30 grados Celsius, y sale de la caldera de ellos a 99 o 95 megapascal, porque siempre hay una pérdida de presión, pero a 500 grados Celsius, por ejemplo. O sea, la caldera es un dispositivo de transferencia de calor a presión constante. Y la presión que la origina la bomba. Esa es la responsable de la presión. La caldera es un simple transferencia de calor. Ahí me pregunta, maestro, porque si tengo el agua que sale a alta presión, a alta temperatura, la bomba tiene un sistema que se le impele, debe resistir esa temperatura, ¿verdad? No, pero acuérdate que después de la caldera, yo estoy haciendo un trabajo, después de la caldera va una turbina, y en la turbina, cuando hace trabajo, pierde la presión, pierde la temperatura, y después lo llevo a un condensador que lo convierte en agua, y la bomba nuevamente succiona agua. Con baja temperatura. Con baja temperatura y baja presión. Y ahí vuelve la bomba y levanta la presión, pasa por la caldera la convierte en vapor
a esa presión, a alta temperatura y vuelve otra vez a la turbina. Después la semana que viene vamos a ver con todo el videito para que lo vean y lo vean físicamente. Pero básicamente es así como funciona el ciclo de potencia. Y se puede el caso que se pueda diseñar un impele que resista la alta temperatura. El tema, más que con la temperatura, es la fase. Porque el diseño de una bomba es mover un líquido en estado líquido. Si tú le metes calor o aire o vapor a algo que está moviendo líquido, se origina ahí un fenómeno que se denomina incluso cavitación. Entonces esa mezcla de cavitación con agua no funcionan. O sea, hay dos tipos de equipos, o los compresores ventiladores que manejan aire o gas, o las bombas que manejan líquido, pero no hay un equipo que maneje los dos fluidos. Y si lo hay, puede tal vez manejarte parte de fluido, pero no es que tú manejas los dos, digamos, con la misma eficiencia, porque es un diseño diferente. Mover agua no es lo mismo que mover gas. Entonces, pero eso se divide en los equipos. En caldera tenemos cavitación, maestro. No, pero la bomba. Sí, yo sé que la bomba genera cavitación, pero no sabía que... Bueno, tiene la bomba, exacto, está bien. No, pues tú me estás poniendo el ejemplo de la bomba, que a dónde va la bomba y que si la bomba tiene un impeller. O sea, exacto. Pero, por eso te comenté que cuando pasa por la caldera, para que vuelva la bomba, ya ese vapor hizo trabajo, se condensó y la bomba recibe solamente agua a baja temperatura, relativamente baja temperatura, y después vuelve otra vez el ciclo, caldera, se convierte en vapor, hace trabajo en la turbina, baja el condensador, o sea que la bomba nunca va a estar en contacto con el vapor. Ok, gracias, maestro. Bien. Bueno, señores, solo queríamos ver, y la idea es que hoy veamos la teoría. Los miércoles vamos a ver la práctica. El miércoles vamos a hacerlo allá en la universidad. Traten de conseguir, verifiquen cuando esté allá a ver si hay un curso, y el miércoles así también nos conocemos. Y básicamente esto está en el capítulo 1, revisen lo que hemos visto. Es muy interesante el tema, tiene muy buen dominio y se ve que conoce, por lo menos lo que he conversado Ricardo, Carlos, Ashley, que ha participado, y se ve que conocen del tema, están por el tema. Y así invito a los demás también que participen y investiguen. Si no están trabajando actualmente, que en YouTube lo buscan, lo miran. Utilicemos el YouTube para buscar información, conocimiento, más que videos y cosas. Muchas veces, como le comentamos en la clase anterior, utilizamos más el YouTube para ver música, y ya la semana que viene podemos empezar ya con temas más prácticos. Esto es más teórico, fundamental, donde ustedes fijan, no vamos a ver números, pero sí es bueno que revisen, busquen ejemplos, conceptualicen de qué fue lo que hablamos, qué es frontera, sistema, etcétera. Las definiciones que vimos, ya con eso ahí ya tienen. Sí, Mari. Sí, maestro, a modo de ya confirmación, solamente nos vamos a ver virtual los lunes y los miércoles de día presencial. El tema es que yo no sabía, por el tema de trabajo no pude verificar, pero para tú hacer la clase virtual hay que apuntarse ahora. Yo a veces el miércoles puedo por lo menos un grupo de 7 o algo, los 7 mejores, los 10 mejores. Yo creo que podemos buscar la oportunidad de que lo vean. Seguridad, si nosotros vamos. Ojalá se pueda. Sí. Bien, pues lo dejo, nos vemos el miércoles. Buenas noches, maestro. Bueno, un abrazo a todos. Buenas noches, maestro.